Cuando al inicio de un tratamiento psicoanalítico se le solicita a un paciente hable de sus ocurrencias, tratando de evitar al máximo las inhibiciones que se le interpongan en el camino, para ese paciente esa propuesta no es en lo absoluto fácil de asumir. Generalmente cuando un paciente asiste donde un clínico, sea un psicólogo, un psiquiatra o un psicoanalista, lo hace porque se ha visto durante un tiempo indeterminado aquejado por un síntoma que le dificultan su capacidad para vivir y cuyas causas están relacionadas con el horror y lo ominoso del encuentro con la pulsión. Los complejos de la vida amorosa, los conflictos interpersonales con la familia, con el otro, los traumas de la infancia, los deseos irrealizados, las fantasías, etc. Así que para lograr que un paciente llegue a hablar dentro de un dispositivo clínico, como en este caso el psicoanálisis, hay que hacer un trabajo, hay que regar el terreno. Ahí es donde podemos ver la implicación que tiene la transferencia dentro del tratamiento. Al respecto nos podemos hacer una pregunta que sería: ¿cuál es la fundamentación que Freud le da a la transferencia que nos sirvan como indicaciones clínicas para el tratamiento psicoanalítico? Eso podemos empezar a responderlo haciendo un rastreo de su bibliografía desde un texto titulado Fragmento de un análisis de un caso de histeria, más conocido como el caso Dora, en el cual puntualmente en el epílogo va a decir sobre las transferencias que estas se tratan sobre unas reediciones y unas reanimaciones. Es decir, que en ese ejercicio aparentemente narrativo que hace un paciente al relatarnos algo de su síntoma o al contar su historia, lo que está haciendo es más bien una intervención teatral, mostrando además la capacidad performativa que tiene el síntoma, haciendo una dramaturgia, incluso una parodia de eventos del pasado que se encuentran refundidos en el presente. Es decir, hay una elaboración del pasado en el presente a través de eso que se habla de consulta en consulta. Por otra parte, Freud va a decir que la transferencia se trata también de una sustitución. ¿Por qué de una sustitución? Porque el analista se ve como el sustituto de unas descargas libidinales de afecto que en escenarios exteriores a la situación analítica encubren otras figuras del paciente, como el padre, la madre, el novio, la novia, los cuidadores en el caso de los niños. Todos los afectos que encubren a estas figuras en el análisis van a entrar a encubrir provisionalmente al analista. El analista queda preso de esa atadura libidinal con el paciente. Hay otro aporte muy interesante en otro texto que titula sobre la dinámica de la transferencia, en la que Freud va a iniciar diciendo que dadas unas condiciones estructurales innatas, genéticas incluso podríamos llegar a llamarlas, y los influjos de la infancia o de la vida, cada sujeto es dotado de una capacidad particular para el amor. Ahí en ese punto habría que preguntarnos en qué momento de la vida esa capacidad de amor se ve trocada, cuándo surge esa trabazón en la capacidad de amar, porque parece pues un caso muy general en los casos que se abordan desde el psicoanálisis. Y eso parece cobrar una relevancia con respecto al tema de los afectos, porque pareciera haber una ponderancia de un tipo de afectos y de otros, particularmente de sentimientos de hostilidad, el odio, o sentimientos tiernos, el amor, el enamoramiento, la amistad, que a nivel teórico en relación a la transferencia van caracterizando también dos tipos de transferencia: la transferencia negativa, donde predominan los sentimientos hostiles, y la transferencia positiva, donde hay una primacía de los sentimientos tiernos.
Freud en ese texto va a decir que el tipo de transferencia que más aporta por sus efectos fructíferos al tratamiento psicoanalítico es la transferencia negativa. Es decir, la reacidez, el conflicto pareciera tener mejores resultados que la misma buena disposición y entusiasmo con que inicialmente algunos pacientes asumen sus procesos. Y que además pareciera entonces más fácil defenderse de un insulto que de un halago. Ya Nietzsche lo había dicho, fue primero el odio. Pero también hay que tener unos cuidados muy especiales con respecto a los sentimientos de ternura, porque eso también puede llegar a tener algunas implicaciones. En otro texto denominado Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, Freud va a hablar de la problemática que implica para el tratamiento que una paciente se llegue a enamorar de su analista. Él lo habla en la experiencia de las mujeres con sus analistas, pero esto en la actualidad habría que verlo desde todos los ángulos. Que un paciente se llegue a enamorar de su analista podría implicar en su totalidad el fracaso de la cura. ¿Sí? Que la cura se resigne, que el tratamiento se amañe y se abandone. En ese sentido, Freud es muy contundente al decir que el analista no tiene derecho alguno de corresponder a los sentimientos de ternura que se le profieran. Pero, aunque dice que no debe corresponder a ese tipo de sentimientos, que tampoco debería corresponder a los que le implicarían un conflicto con su paciente, a los sentimientos de odio, tampoco dice que haya que ahuyentarlos o que rehuirlos o que censurarlos. Hay que dejar que pase, pero hay que darle cierto manejo. Finalmente, lo que Freud dice con respecto al tratamiento de estos asuntos sexuales y de las pasiones dentro de la consulta es que eso no se debe tratar con los mismos atavíos que convencionalmente los cubren, sino que sobre esos temas sexuales hay que tratarlos directamente y a secas. ¿Sí? Eso es una indicación muy importante con respecto a la transferencia. Entonces, ya en las puntualizaciones sobre esos tres textos, ya vemos que la transferencia no es algo nimio, no es algo además que se deba dejar a merced de la arbitrariedad, no es una trivialidad, es algo a lo cual prestarle mucha atención en el transcurso del tratamiento. Además, porque eso tiene dos posibles efectos, que es la polaridad contradictoria de la transferencia en este caso, y es que si bien la transferencia es la vía de auxilio para el direccionamiento de la cura, también es el lugar donde se acumulan las mayores resistencias del sujeto. Finalmente, una de las dificultades que parecieron embargar hasta el final a Freud en su teoría alrededor de la transferencia es que Freud como que no se deslindó del todo de la relación entre transferencia y sugestión. Al parecer un rezago de su ejercicio como médico y de la utilización que hizo de métodos previos como en la hipnosis. Así que quedan algunos asuntos que desentrañar todavía con respecto a este tema.